forzada como delito complejo, tanto desde el punto de vista de la definición legal como su práctica fáctica, en una serie de delitos, muchos menores, lo que no permite, por tanto, investigar la investigación en su conjunto. En particular, tiene un efecto de alto impacto negativo en la determinación de los máximos determinadores o autores intelectuales del crimen, porque habría que mostrar en cada ítem, en cada delito aislado, la cadena de mando y responsabilidad penal, la cual es mucho más obvio y se infiere muchas veces, las cadenas se infieren del comportamiento en un conjunto, porque no hay que recordar que salvo la práctica del Tercer Reich con el decreto Noche y Niebla, la práctica del apartheid con el decreto de seguridad policiva, el 64, y las actas de la Junta Militar Argentina, hoy en día, de hace muchos años, es muy raro encontrar órdenes firmadas por el autor intelectual diciéndose ordénese desaparecer a fulano o sutano. ¿Sí? Son órdenes verbales, son órdenes clandestinas. Generalmente los aparatos encargados de la desaparición son compartimentados, todo el mundo sabe que participa del crimen de desaparición forzada, pero no conocen necesariamente los grupos integrantes de un grupo de tarea, otro grupo de tarea, etcétera. Así que la fragmentación conlleva a que no se juzga, no se investiga, ni se juzga ni sanciona delitos de desaparición forzada. Se podrán juzgar por algunos comportamientos aislados, algunos de los autores intelectuales o materiales y nada más, y se pierde la identidad. Pero además puede tener consecuencias también en materia de cooperación internacional. La Convención Interamericana, como la Convención de Naciones Unidas, a falta de un tratado de extradición entre dos países, sirve de tratado de extradición. Si la persona no está, un posible victimario, autor de desaparición forzada, está siendo juzgado por un delito de detención arbitraria nada más, ¿sí? Y que su legislación nacional no le impone una sanción inferior a la requerida para una extradición, no podrá, por ejemplo, ser extraditado a un tercer país que lo requiera, por ejemplo. Son ese tipo de problemas, además de tipo procesal, que conlleva el fraccionamiento. Fue, por ejemplo, uno de los debates justamente en el caso del señor, que en paz descanse, Augusto Pinochet Ugarte, con la extradición del Reino Unido a España, y por cual el juez Batle de la audiencia del Reino Unido decidió considerar bajo el derecho internacional que cabía el delito de desaparición forzada para no extraditarlo por mero secuestro, porque las convenciones no dan para eso entre el Reino Unido y España. Esos son uno de los múltiples aspectos, facetas que muestran que el fraccionamiento no solamente concurre a construir la impunidad, sino que procesalmente además impide otras vías judiciales que los estados pueden invocar legítimamente. Muchas gracias. Una última pregunta. Tanto la Convención Interamericana como la Convención Universal obliga a los estados a perseguir, juzgar y sancionar a todos los responsables en la comisión de un delito de tal gravedad, y la jurisprudencia de esta Corte ha mantenido que es obligación de los estados en la lucha contra la impunidad juzgar a todos los autores materiales e intelectuales de estas conductas. Estuvimos hablando del ocultamiento de información y es sabido por la experiencia que ha tenido esta Corte, seguramente usted y nosotros, de que se oculta, muchas veces se persiste en el ocultamiento de información, incluso en el traspaso de gobiernos y en gobiernos que pueden considerarse formalmente democráticos o sustancialmente democráticos. ¿Cuál sería estas previsiones, la jurisprudencia de la Corte en su interpretación alcanzarían a la responsabilidad de estas personas que no fueron autores materiales e intelectuales, pero sí son responsables por ocultar fragmentos de información a través de los años incluso? Bueno, así plantean abstracto, es como complicada la respuesta, pero se puede decir que ¿puede alguien concurrir a la comisión del crimen de desaparición forzada a posteriori ocultando información acerca de la suerte y el paradero de la víctima? Yo creo que sí. Hay que mirar el caso por caso, obviamente, hay que respetar los principios de responsabilidad penal subjetiva, el dolo o el mens rea, el elemento mental o subjetivo, como se llaman en diferentes escuelas. Pero es obvio
porque es un elemento constitutivo. Puede darse lo que se llama también el fenómeno de la conexidad paratática en derecho penal, o sea, alguien que no concurre inicialmente a la desaparición, pasan los años, pero posteriormente concurre a ocultar y destruir los elementos probatorios. Puede ser, en determinados casos, también un coautor del delito de desaparición forzada. Hay que mirar las circunstancias. Al menos, si no concurren la unidad del signo criminoso o criminal, los elementos subjetivos del tipo dolo, elemento mental o mens rea, al menos sí cabe una responsabilidad en materia disciplinaria administrativa por destrucción de material que puede constituir evidencia de un crimen. Muchas gracias, muchísimas gracias. No tengo más preguntas. Muchas gracias, doctora Ariela Peralta, y a la representación de las presuntas víctimas. Y a continuación le doy la palabra al Estado para que formule las preguntas que quisiera presentar. Señor agente, le pido indique quién las plantearía. Señor presidente, el procurador Fran Soto va a hacer las preguntas requeridas al... Muchas gracias. Tiene la palabra, doctor Soto. Gracias, señor presidente. Señor Federico Andreu, un honor conocerle. Hacerle pocas preguntas, ha sido bien claro y preciso en sus declaraciones como perito. Quisiera que nos dijera, la honorable representación de las víctimas, las supuestas víctimas hicieron referencia a la verdad judicial. ¿Qué es la verdad judicial? Que creo que usted nos desarrolló un poco la tesis. Para usted, en materia de desaparición forzosa. Yo precisamente hablé del derecho a la verdad, no la califiqué de verdad judicial. Es obvio que es al Poder Judicial al que le incumbe determinar la verdad en este caso, porque el derecho a la verdad ha sido caracterizado como un derecho, por la jurisprudencia y por instrumentos, a conocer, podríamos decir, quién, por qué, cómo y cuándo fue victimizado y por quién. Sí. Las circunstancias de hecho, los motivos de la victimización, los autores y los motivos de los autores, las condiciones. Para establecer eso es obviamente que se entra en el terreno de la responsabilidad penal individual, de la culpabilidad, y por tanto es el derecho a la verdad en su sentido más puro, solo lo puede satisfacer el poder, la actividad del juez, el juez civil, el juez penal ordinario, porque puede pronunciarse sobre la responsabilidad penal individual de las personas. Y ese es el concepto de derecho a la verdad que hoy en día se acuña en el derecho internacional y tiene que ver con la determinación con certeza por parte de un tribunal de justicia del crimen, sus autores, sus motivos, sus circunstancias y sus víctimas. Gracias, señor Andreu. De sus declaraciones podemos hacer otra pregunta en relación a esto mismo. Usted ha establecido que realmente es el Poder Judicial que le corresponde establecer la verdad, lo que pasó con los hechos. En un sistema inquisidor, donde hay un juez instructor que es el responsable de hacer las pesquisas de los hechos criminosos, criminales se producen en un país, donde ese juez no dependa de la voluntad del Ejecutivo, donde no tenga la restricción ni el temor de los cambios políticos momentáneos de un cambio de gobierno, porque no depende su nombramiento de él. Ese juez que esté apoderado de una desaparición forzosa, ¿hay garantía que realmente llegue a la conclusión de la investigación? Sí, la práctica enseña, o sea, no hay mucho cambio entre... Yo vengo de un sistema que pasó el sistema inquisitorio al sistema acusatorio, un híbrido. El funcionario judicial puede, obviamente, encontrar la verdad, investigar correctamente el crimen. Para ello tiene que tomar toda una serie de previsiones, tener planes metodológicos de investigación, identificar las diferentes hipótesis posibles, identificar también, por tanto, los diferentes elementos que permiten verificar o no una hipótesis criminal.
descartar o no hipótesis y por tanto órdenes de tareas en materia de búsqueda y recaudo de pruebas, y debe adelantar todas estas diligencias investigativas de forma diligente y exhaustiva, ¿sí? Y lo puede hacer. De hecho, muchos jueces en nuestro continente logran identificar, a pesar de todas las presiones y todas las dificultades, identificarlo. Muchas veces la realidad es, dado que la desaparición forzada tiene este carácter de crimen organizado, en el sentido de una estructura, generalmente son estructuras, son compartimentadas, que realizan, que crean temor en la sociedad, temor en los testigos, temor en los investigadores, que se acompañan de actos de amenaza, de presión. Muchas veces, muchos jueces se inhiben de llevar a cabo una investigación seria, diligente y exhaustiva. En su experiencia como experto en materia de derechos humanos, ¿es común en los países que para una desaparición forzosa confluyan, participen todos los estamentos militares de un país, o es un pequeño grupo reducido que decide desaparecer a una persona? Es muy difícil hablar así en general. Es muy difícil hablar así en forma general. Hay que hablar al caso por caso. Y depende en cada país cuál ha sido el patrón de desaparición. Ha cambiado la forma de desaparición, han cambiado históricamente en cada país. Los actores han cambiado, hay una movilidad. Pero es obvio que generalmente una desaparición no la comete una sola persona. Son varias personas las que integran el conjunto de actores, copartícipes, encubridores, autores, determinadores, instigadores que confluyen en el crimen. Su dimensión o no y su irradiación a toda una institucionalidad depende también de si existe o no una política o no sistemática, depende de la naturaleza del régimen, depende a momentos históricos. Pero generalmente cualquier desaparición, por más sencilla que sea, que no sea parte de una práctica masiva o sistemática, pero es de todos modos un crimen bajo el derecho internacional, siempre ha implicado en todas las investigaciones, y créanme que yo he hecho investigaciones en varios países de América Latina, en Ruanda, en Haití, en otros países, con investigadores de Naciones Unidas, siempre uno encuentra que hay una suerte de un grupo criminal, por decirlo de alguna forma, que ejecuta en el tiempo esa modalidad criminal de desaparición forzada, de forma muchas veces compartimentada. Eso depende de la realidad de cada país, a veces de forma clandestina, a veces no, generalmente es clandestino. Cuando me refería a si participan muchas personas, obviamente para desaparecer a alguien debe participar más de 2 personas, 2 o más personas. Yo me refería, si usted puede por favor ampliar, en los países latinoamericanos y en todas partes del mundo, las Fuerzas Armadas son instituciones que están divididas en ramas. Hay una rama aérea, Fuerza Aérea, otro lo llaman Fuerza Aérea, otro una Marina, otro un ejército, una policía, y son instituciones que regularmente tienen sus grupos diferentes, no necesariamente una están combinada con la otra. Me refiero a estas instituciones, ¿podrían participar todas estas ramas militares en la desaparición de una persona y generar una complicidad colectiva? Efectivamente, la experiencia enseña eso. Si usted toma la experiencia de la práctica de la desaparición forzada en Argentina, y el caso de estudios puntuales, usted ve la participación de miembros de la Marina, de miembros del Ejército y miembros de la Policía en un mismo hecho, en forma compartimentada. En Colombia existió una práctica, lo que se llamó por los fiscales y por jueces colombianos, grupos de exterminio compuestos por oficiales de inteligencia de la Armada Nacional, la Marina, de la Fuerza Aérea, del Ejército Nacional y de los servicios de inteligencia de la policía, que operaban en forma clandestina. Entre ellos ni siquiera se conocían el grado ni la institución a la que pertenecían, que están conformados para esas tareas bajo una dirección, generalmente en este caso era el Ejército. En Guatemala también este tipo
digámosle, de quinta columna.